Hoy, esta mañana, estamos contentos, estamos gozosos. Es un día especial, ¿o no? 31 de diciembre del 2023. Y yo le doy gracias al Señor por permitirme esta dicha de exponer bíblica y fielmente su palabra el día de hoy. Y como lo podemos leer en 2 de Timoteo 3, que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para su obra. Amén. Ha sido un año bastante ocupado. ¿Sí o no? Hemos estado llenos de actividades, entre la célula, discipulado, los bautismos, misiones. Bueno, hemos hecho tantas cosas este año que le damos toda la gloria al Señor, y como iglesia hoy nos podemos reunir, estamos alegres, estamos contentos. Nos hemos reunido en familia, hemos hecho compartir, hemos comido nuestras hallaquitas por ahí, nuestro pan de jamón. Y el Señor, mis hermanos, en resumen, ha sido bueno durante todo este año. Este 2023 ha sido extremadamente bueno con cada uno de nosotros, y a pesar de que nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel. Amén. Nosotros hemos tenido esos días llenos de alegría, pero también hemos visto hermanos bastante cerca de nosotros que han estado en tribulación, han estado en enfermedad. Por ejemplo, el hermano Ramón, no sé si el hermano Ramón vino hoy, pero la semana pasada estuvo bastante grave de salud. Nuestro hermano Cermeño también ha estado bastante afligido de salud, y nosotros como iglesia, como hermanos, también nos dolemos con ellos. Ellos han estado bastante graves de enfermedad, y les pido que oremos por ellos. Y si nos vamos un poquito más allá, mis hermanos, afuera, en otros países, por ejemplo, hay persecución, hay asesinatos a la iglesia. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon de esta noticia en Nigeria, en Plateau, 140 personas, incluyendo niños, fueron asesinados por un grupo extremista islámico. Y esto como iglesia nos duele. Y hoy la iglesia cristiana se encuentra de luto. Entonces fíjense que por un lado tenemos gente contenta, gente alegre, celebrando la Navidad, celebrando que un día el Señor vino, así como el pastor Robinson predicaba la semana pasada, de adorar a ese niño, a ese Señor que vino, se hizo niño, se hizo hombre, murió por nosotros, nos dio libertad, nos dio la salvación. Pero también están esos hermanos que están sufriendo, que están siendo perseguidos, que están viviendo una gran tribulación. Y en esa incertidumbre, entre esa felicidad y entre esa persecución, nosotros como personas normal nos preguntamos, ¿qué me deparará a mí el 2024? ¿Qué será de mí en el 2024? ¿Será que voy a poder graduarme? Se preguntarán los jóvenes. ¿Será que voy a poder continuar mi trabajo? ¿Será que me van a dar un ascenso? ¿Será que me voy a poder comprar una casa? Hay tantas preguntas que nos hacemos, que pasan por nuestra mente día tras día, mis hermanos. Y el afán, la ansiedad de pronto se apodera de nosotros, aunque no pareciera. Aunque fuera sutil, poco a poco esos afanes de este mundo nos empiezan a envolver. Y como cristianos no deberíamos estar afanados por las cosas del mundo. Hoy
vamos a orar al Señor en esta mañana y a pedirle que su poder, que su gracia y su amor sea con nosotros en este día. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos das de adorarte, Señor, de bendecirte en esta mañana. Padre amado, que tu palabra llegue a cada corazón y a cada mente, Señor. Y que no solamente llegue allí, Señor, sino que nosotros, Padre amado, la podamos colocar en práctica, Señor. Habla hoy a nuestras vidas, Señor. Cambia nuestra manera de ser, Señor. Transfórmanos, Señor. Que todos esos pensamientos, Señor, esos planes que tengamos, estén siempre, siempre, siempre alineados a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Alineados a su voluntad. Y hay que estar alineados a su voluntad, mi hermano. Esa noticia que les comentaba en Nigeria es bastante fuerte, pero aún más fuerte es escuchar que 5.600 cristianos fueron asesinados debido a la persecución en el 2023. Y es una cifra bastante alarmante y bastante fuerte de escuchar. Por eso estamos contentos, estamos alegres, pero también nos entristecemos con los hermanos que están padeciendo. Es un momento de alegría y gozo, pero es un momento también de reflexionar y de pensar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia siga avanzando, para que el mensaje, para que el evangelio siga avanzando y llegando a cada rincón? Yo le invito a que abra, hermano, hoy su Biblia y no ponga esa cara de tristeza. Yo sé que son noticias tristes, pero tenemos esperanza, mis hermanos. Y yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y por favor le invito a que se coloque de pie para que todos leamos la palabra del Señor. También le pido disculpas por mi voz, no está muy buena hoy, así que he estado un poquito engripado y discúlpeme. Cuando lo tenga, mi hermano, dice un fuerte amén. Amén. Vamos a leer todos juntos. Por nada estéis afanosos, sino vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, permítame compartirle algo. ¿Puede tomar su asiento? Y es que toda decisión, mis hermanos, que nosotros tomamos, cada decisión, cualquier cosa que nosotros hacemos, tiene una motivación. Cuando, por ejemplo, nos levantamos todas las mañanas a ir a trabajar, tenemos la motivación de que, bueno, nos van a pagar, ¿no? Nos van a fin de mes, vamos a tener un salario para poder sustentar a nuestra familia. Por ejemplo, hay una motivación también de que podamos regalarle a nuestros hijos en estos días, por ejemplo, una bicicleta. Y como papás podemos sentir esa satisfacción y nos motiva a regalarles algo porque nos contenta a nosotros de que nuestros hijos estén alegres y estén felices. Hay personas que les motiva tantas cosas en este mundo y aquí pudiera pasar toda la mañana dándoles ejemplos y ejemplos, pero eso no está mal. Tener motivación y tener deseos no está mal. Pero ¿qué está mal? ¿O qué pasa cuando esa motivación o esos deseos se convierten en el centro de nuestras vidas? Allí sí hay algo mal, ¿no, hermano? Allí sí está mal porque entonces estamos desplazando a Dios y estamos siendo idólatras prácticamente. ¿Por qué? Porque
queremos algo material y de eso material decimos, ay, pero eso es una cosa que va a beneficiar a mi familia, es para mi hijo y tal. Y el detalle está que, hermanos, cuando deseamos algo y eso que deseamos pasa a ser un afán, se convierte luego en un ídolo para nosotros. Destrona y desplazamos el lugar de Dios y reemplazamos el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios sabe exactamente lo que necesitamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que nuestro corazón necesita, lo más profundo y los deseos más profundos que tenemos. Cuando tu deseo o motivación por las cosas de Dios, fíjense que empiezan a menguar, y a menguar, y a menguar, entonces, mis hermanos, eso quiere decir que las cosas del mundo las has estado deseando más. Y ojo con eso, ¿no? Y lo vemos, que muchos cristianos, muchos de nosotros, y me ha pasado, nos enfriamos. Hay épocas que nos enfriamos, que bueno, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? Empezamos a menguar, a menguar, a menguar de las cosas de Dios y empezamos a llenarnos y a llenarnos y a llenarnos de las cosas del mundo. Entonces colocamos esas cosas del mundo como prioridad, como nuestro anhelo, nuestro afán, eso es lo que quiero. Entonces, si empezamos a hacer eso, vamos a pensar todo el tiempo en cosas del mundo. Vamos a vivir y a desear cosas del mundo. Vamos a estar soñando y a tratar en lo posible de tener el mejor tiempo posible en esas cosas del mundo y no en las cosas del Señor. Entonces hablamos, pensamos, decimos, actuamos y todas las cosas que empezamos a hacer son cosas del mundo. Y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos allá en un extremo de pasar a estar en el mundo prácticamente, a ser mundanos. Y eso, mis hermanos, es lo que pasó justamente en la iglesia de Éfeso, allá en el libro de Apocalipsis, y hace unas cuantas prédicas lo estudiamos. Y es eso, que Éfeso tenía una muy buena doctrina, habían desenmascarado falsos profetas, habían hecho todo, obras, habían hecho lo que nosotros hacemos, célula, evangelismo, misiones, estaban activos, eran activos. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Qué dice Apocalipsis? Que perdieron su primer amor. Hermanos, y cuando perdemos nuestro primer amor, ahí hay que decir ay, porque estamos completamente alejados del Señor. O somos amigos de Dios y enemigos del mundo, o somos amigos del mundo y enemigos de Dios. No podemos servir a dos señores, y eso lo dice su palabra. O somos fríos, o somos calientes, pero tibios. No podemos estar en esa media tinta, no podemos ser grises, no podemos estar allí en medio. Mis hermanos, nuestro corazón fue diseñado para adorar al Señor. Y nosotros como iglesia, mientras no estemos adorando al Señor, vamos a estar adorando otras cosas. ¿Sí o no? La cantidad de tiempo y esfuerzo y la pasión que yo invierto es mi adoración a un objeto o a algo. Si yo dedico todo mi esfuerzo, mi mente, mi pasión y absolutamente todo y dejo las cosas del Señor a un lado, a eso se convierte en mi Dios. Y entonces estoy siendo idólatra. Por ahí nada más escucho un amén. Yo sé que esta palabra es fuerte, mis hermanos, pero como también le dije, también hay palabra de esperanza. La idea, hermano, es que no solamente reflexionemos en la palabra que el Señor quiere el día de hoy, sino que también salgamos el día de hoy con un mensaje de esperanza, de paz y de amor para nuestro Señor y para los que nos rodean. Y hay una ilustración corta que quería contarles, no sé si recuerdan después de la muerte de Josué, toda esa generación que muere
junto con José, nace una nueva generación. Y luego de nacer esa generación, dice su palabra en Jueces 2, que ellos se olvidaron totalmente de Dios, olvidaron los hechos, las maravillas que el Señor había hecho, que había abierto el mar en dos para que ellos salieran de la esclavitud en Egipto. Olvidaron absolutamente todo. Y fíjense, lo voy a leer acá, Jueces 2, versículo del 11 al 15, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales, dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los pueblos que estaban a sus alrededores. Y esta parte me toca mucho y me marca bastante. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos, para mal, y tuvieron gran aflicción. Entonces, mis hermanos, fíjense la gravedad que involucra de que seamos idólatras, de que coloquemos cosas encima de Dios, de que coloquemos prioridades, deseos y anhelos por encima de la voluntad del Señor. Y en este punto se preguntarán: ok, mi hermano, pero entonces ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es esa solución? Mis hermanos, la solución está aquí en su palabra. En su palabra. Fíjense que el Señor trae esa respuesta a todas esas interrogantes. ¿Qué me deparará el futuro? ¿Qué es lo que voy a hacer? El 2024, ¿cómo va a estar mi familia? ¿Será que voy a poder predicarle? El Señor te tiene una respuesta en esta mañana, y es la que leímos hace unos minutos en Filipenses 4, del 6 a 7. Por nada estéis afanosos. Mis hermanos, y hoy yo no le voy a traer aquí una promesa de que todo va a estar bien para el 2024. Yo no voy a estar como esos profetas o mercaderes de la fe que empiezan a hablar y aprovechan justamente en diciembre para empezar a decir: iglesia, el 2024 va a ser tu año. Invierte, compra tu casa, vea y cómprate tu carro. El Señor te va a proveer y te va a llenar tus graneros al 100% y te va a ir todo excelentemente bien. Hermano, Dios quiera que sea así, pero yo no les puedo asegurar eso, porque la soberanía y la voluntad son del Señor, no de nosotros. La providencia es del Señor, no de nosotros. Nadie puede saber lo que acontecerá. Nadie conoce el futuro sino solamente nuestro Dios. Y fíjense que, como dice el pastor Denis bastante, hermano, los tiempos son malos. Lo dice domingo tras domingo, y es así. Los tiempos son malos. Vivimos en un sistema en donde Satanás ha influenciado tanto que cada día, cada año que pasa, vamos de mal a peor. De mal a peor y de mal a peor. Y seguimos como que yendo en ese barranco, en esa salida, en ese hoyo sin fondo. Pero para nosotros los hijos de Dios hay esperanza. ¿Sí o no? Por nada estéis afanosos. Mis hermanos, no importa cómo estén las cosas. Dios quiere que nos acostemos hoy en sus delicados pastos. Él es el buen pastor y Él nos hará descansar. Confía hoy en Él. Y Él te dice hoy: por nada estés afanoso. Sandra, por nada estés afanoso. Mi hermano Pablito, por nada estés afanoso. Por nada estén afanosos, mis hermanos. Y ahora, entrando en la carta a los Filipenses, vamos a revisar un poquito el contexto para que podamos ver un poquito de exégesis histórico. Y Pablo escribe esta carta estando en prisión, estando en la cárcel de Roma, por allí por los años 61 después de Cristo. Esta iglesia de los Filipenses fue fundada por él mismo en su segundo viaje misionero, y para él era de sumo gozo escribirles esta carta a ellos, porque
sentimentalmente él los quería mucho porque él fundó esa iglesia. Los filipenses eran ciudadanos romanos, orgullosos de su lealtad al emperador, y los filipenses, como otros pueblos mediterráneos, habían adquirido lo que es la cultura de los griegos, la literatura, el arte, eran personas cultas totalmente. Pablo, que era judío, él aprovecha la influencia que tuvo de los griegos para comunicar el mensaje en esta carta. Por ejemplo, usa palabras como el evangelio para referirse a las buenas nuevas, usa la palabra ciudadanía para decirle a ellos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta carta está compuesta por 4 capítulos y en el capítulo 1 vemos que Pablo informa su situación actual, que era lo que estaba viviendo Pablo en ese entonces. Lo quería comunicar a los filipenses. Entonces él escribe esta carta y comienza diciéndoles: miren, yo estoy en esta cárcel, yo estoy en la cárcel, habla de su situación personal, luego les anima a ellos, a los filipenses, a permanecer firmes en la fe. Les invita a vivir en unidad para que siempre estén en armonía y en unidad. En el capítulo 2 Pablo entonces les habla y les anima a que sigan el ejemplo de Cristo. ¿Ven? Y luego, un poco más adelante en el capítulo 2, él habla de que también inclusive sigan el mismo testimonio, el mismo ejemplo que él ha dado. En el capítulo 3 entonces él enseña también a evitar esos falsos maestros que en esa época abundaban, a practicar la virtud, a practicar la oración y a contentarse en cualquiera que fuera la circunstancia que ellos estuvieran pasando, que siempre estuvieran alegres y confiaran en el Señor. Y ahora acá en el capítulo 4, entonces vemos que el mismo Pablo agradece a los filipenses porque ellos le envían una provisión estando él en la cárcel. Él les agradece por esa provisión y les promete también el cuidado de Dios. Ahora, mis hermanos, ya que tenemos el contexto de la carta, vamos a estudiar estos 2 versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Y el Señor primeramente nos dice lo que no debemos hacer. Es cuando dice: por nada estéis afanosos, ¿correcto? Y luego nos dice, ¿qué nos dice después? Por nada estéis afanosos, sino sean cumplidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego, con acción de gracia. Entonces, son solamente 2 versículos que vamos a estudiar hoy, pero tienen mucha profundidad, mi hermano. Así que preste atención. Y bueno, comienza cuando dice: por nada estéis afanosos. ¿Y qué podemos ver allí? Dice por nada, y es un imperativo, es un mandamiento. Por nada es nada. No es que, bueno, de vez en cuando pueden estar afanosos, en algún momento puede que estemos afanosos. Dice el Señor: por nada. ¿Por qué el Señor nos manda a que no estemos afanados? Mire, la palabra afán viene del griego merimna y significa ansiedad. Mire lo que dice aquí, dice preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente de las personas a diferentes ubicaciones o direcciones. Ansiedad, o sinónimo angustia, proviene de una raíz etimológica que significa ahogamiento. Imagínense hacia dónde vamos con esta palabra, ¿no? Y es una palabra bastante profunda y decimos afán. Y como lo dije al principio, hermano, no me malinterprete, podemos tener deseos, podemos querer hacer muchas cosas, pero todas esas cosas tienen que estar alineadas a su voluntad. ¿Ven? Mire, hay un dato curioso y es que 40 millones de personas en Estados Unidos sufren el día de hoy de ansiedad. Y es bastante grave. Fíjense entonces por qué salen estas personas y empiezan a matar gente, suicidio y sin fin de cosas producidos por la misma ansiedad.
porque quitan y empiezan a menguar en el buscar de Dios para enriquecerse de las cosas de este mundo. Por eso pasan esas cosas, mis hermanos. Debemos tener cuidado, mis hermanos, porque Satanás está como león rugiente. Y si nosotros tenemos una mente débil, si nosotros como cristianos no permanecemos en la palabra y en la oración, mis hermanos, entonces esos afanes nos van a venir a nuestra mente y nos van a distraer totalmente. Pasamos muy sutilmente, y esto es lo que hace Satanás, de querer algo a codiciar algo. Fíjense la diferencia, querer y codiciar. Y allí es donde está el pecado, allí es donde está la idolatría, allí es donde está mi distracción. Debemos tener cuidado a qué clase de pensamientos permitimos que estén en nuestra mente. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La ansiedad, mis hermanos, es desobediencia a Dios. Ya como les he dicho, es idolatría. Es una forma inclusive de ateísmo. Y ahorita les voy a explicar por qué pudiera ser una forma de ateísmo. Espiritualmente la ansiedad no es saludable. Físicamente tampoco lo es. Imagínense una persona todo el tiempo angustiada. Físicamente no pudiera. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de personas que estuvieron angustiadas de espíritu es el ejemplo de Daniel, por ejemplo. Daniel 7:15 dice que Daniel dijo en su espíritu que estaba angustiado dentro de él. Podemos ver el ejemplo de Marta, que estaba afanada, molesta por tantas cosas, eso lo vemos en Lucas. Y el rey David también habló de un profundo conflicto interno debido al pecado que no había confesado. Él estaba angustiado y él estaba desesperado. Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame. Y lo podemos leer en los Salmos. Salmos 32:3. El afán aparece tan pronto como nosotros nos alejamos de Dios, tal cual. Por esta razón, la primera solución que debemos tener como cristianos al afán es reconciliarnos con el Señor, es buscar su presencia, es buscar su rostro. Amén. Es restaurar nuestra relación con Él, porque Él es la fuente de seguridad, Él es nuestra roca inconmovible. A Él acudimos cuando estamos en desespero, cuando estamos en tribulación. La persona que está afanada, mis hermanos, y ahora entrando a lo que les decía, que son posibles ateos, o hasta ateos, digamos, porque dicen, no hay Dios que pueda solucionar lo que ya yo tengo planificado. No existe Dios que pueda tener cuidado de mi vida y de mi futuro. Entonces, ojo con eso, cuando caemos en esas preguntas de, Dios mío, ¿qué va a pasar? Estoy tribulado, mi angustia, el desespero por el futuro. ¿Dónde está tu Dios? Te pregunto. Y me pregunto a mí también. Porque este mensaje es para todos nosotros, mis hermanos, no solamente para ustedes, sino para mí también, porque muchas veces también he vivido ese tipo de preguntas y he caído en dudar de Dios, aunque no lo quiera, pero me ha pasado. ¿Dónde está tu Dios cuando estás angustiado? ¿Dónde está ese Dios que tú clamas, el Dios que tú predicas, cuando tú estás afanado y angustiado? No hay Dios, dicen los ateos. Y permítame ilustrarles en una historia que un agricultor un día en sus campos, era dueño de campos gigantes que producían miles y millones de kilos de trigo, pasaba por una tormenta que tenía meses y meses esa tormenta, y él preocupado y angustiado caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Reunió a toda su familia y le decía, familia, yo como dueño de esta granja, de esta hacienda, no sé qué vamos a hacer, no sé qué deparará nuestro futuro. Nuestros graneros no han producido, sigue lloviendo, no hay ni un rayo de sol.
y seguía angustiado y angustiado, caminaba de allá para acá. Se angustió tanto él que empezó a afectarle físicamente, no podía trabajar, empezó a afectar a su familia. La familia al verlo se angustió también y empezaron a preocuparse todos. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿será que la angustia del granjero pudo, aunque sea, abrir un poquito las nubes para que entrara un rayito de sol quizás? No. ¿Será que pudo detener la lluvia, la angustia? No. Hermanos, la angustia es un veneno para nosotros, es un veneno para el alma. Nos hace mal. Nosotros como cristianos no podemos vivir de esa manera. Creemos en un Dios soberano y creemos en la providencia de nuestro Señor. Qué fácil es afanarse hoy en día. De verdad que sí. Y Jesús nos los advierte desde aquel entonces en el Sermón del Monte. Les invito a leer a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6, verso 25. Y dice: por tanto os digo, bueno, cuando lo tenga allí dice amén. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Por nada estéis afanosos, mis hermanos. Consiste en que no nos afanemos por las cosas del mundo, que no estemos constantemente pensando cuál será mi futuro, qué me deparará, que nos olvidemos de las necesidades de esta vida mortal porque entendemos que Dios tiene el control de todo. Es una exhortación de Dios a que dejemos de preocuparnos por todo. Y la respuesta, yo le dije que venía también un mensaje de exhortación de Dios, pero también viene un mensaje que nos da la respuesta. Primera de Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? ¿Porque qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Echando toda, dice, toda vuestra ansiedad delante del Señor, porque Él nos cuida en todo momento. A pesar de que le neguemos, a pesar de que digamos no hay Dios, sí hay Dios. Y Él quiere que le entreguemos todas nuestras cargas a Él y que podamos estar tranquilos y en gozo en su presencia. ¿De qué sirve que sigamos dañándonos a nosotros mismos? Hay una frase de Corrie ten que dice: nunca tengas miedo en confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Y esta frase me gustó bastante. La repito: nunca tengas miedo en confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. El Señor quiere enseñarnos, mi hermano: por nada estéis afanosos, que tengamos confianza en su provisión divina también. El apóstol Pablo creía en la providencia de Dios y lo podemos ver en ese ejemplo. Él estaba en la cárcel, él estaba escribiendo cartas y él confiaba en el Señor, mis hermanos. Él confiaba en la providencia de Dios. Fíjense que pasó necesidades, pero venía la provisión de los filipenses. Y él sabía que ellos estaban siendo usados por el Señor. Y como decía también ahora hace minutos el pastor Robinson en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y también lo escribe el apóstol. Una cosa es preocuparse, mis hermanos, y otra cosa es ocuparse. Si nosotros nos ocupáramos a orar más, a leer su palabra, ¿ustedes creen que esos afanes y esa ansiedad estaría en el trono de nuestras vidas? No. Tendríamos al Señor sobre todas las cosas y pudiéramos estar tranquilos y descansando. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos y el día tras día nos influencia el mundo, los afanes nos atraen, tantas cosas que hay.
Planificamos algo y luego esos planes y sueños comienzan a nutrir nuestras emociones y de repente yo me encuentro dominado por esas emociones y entonces cuando las cosas no ocurren como yo quería, ¿qué pasa? Nos molestamos, nos disgustamos ¿con quién? Con nosotros no, nos disgustamos con Dios. Ah, ahí sí está Dios. Señor, ¿por qué si yo planifiqué esto, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo? ¿Y dónde estaba en esa fórmula el Señor? Le llevamos la contraria a Dios y a veces no sabemos aceptar los no de Dios. No somos agradecidos con los no de Dios. No entendemos que Él conoce el futuro y nosotros no. Hermano, si Dios te dice un no, es por tu bien, es para tu bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Solo nos basta, hermano, que transformemos esas quejas, esas angustias en oración. Y el Señor nos promete que nos dará su paz. Si pudiéramos estar en esta tierra entendiendo que nuestro lugar está más allá por encima del sol, como a veces cantamos, y lo cantamos y lo hemos cantado muchas veces, por encima del sol. Lo cantamos, pero no lo vivimos. Si pudiéramos tener nuestra mente y nuestros ojos en el Señor, muchas cosas cambiarían en nuestras vidas. Paul Washer dice una frase que también me gustó mucho. ¿Por qué querríamos fama cuando Dios nos promete gloria? ¿Por qué buscaríamos las riquezas del mundo cuando las riquezas del cielo son nuestras? ¿Por qué correríamos por una corona que perecerá cuando estamos llamados a ganar una corona que es eterna? Proverbios 3 dice, fíate en Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo ¿en dónde? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Colosenses dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que Dios nos enseñe hoy a vivir con esa santa despreocupación. Y no me malinterprete, ojo, no es que yo me voy a echar en la cama, ahí acostado, y bueno, todo se va a venir y se va a dar porque yo confío en Dios. Ya yo les dije que tenemos que obrar también y tenemos que actuar. No solo preocuparnos, sino ocuparnos. Y ahora que pasamos de por nada estéis afanosos, y yo sé que es un poco fuerte de digerir, ya algunos tienen la cara así como que, bueno, a mí me vinieron fue a regañar el 31 de diciembre, chicos. Más adelante leemos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracias, con acción de gracias. Cuando dice sean conocidas, mis hermanos, es que ya el Señor conoce lo que le vamos a pedir, ¿o no? Él lo conoce todo y lo leemos en Mateo. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis. ¿Ustedes creen que Él no conoce los anhelos más profundos que hay en nuestros corazones? Él ya los conoce. Él quiere escucharte, mi hermano. Nosotros sabemos que Él sabe, pero entonces no le decimos nada y no oramos, y no clamamos, y no rogamos, y no oramos, sino que damos por entendido que, bueno, como ya Él sabe, yo sé que Él va a cumplir. No, mi hermano, tenemos que orar. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora cuando seguimos leyendo en el verso dice vuestras peticiones. Y las peticiones que nosotros tenemos son nuestras oraciones. Eso es todo. Las cosas que queremos, esas cosas que anhelamos son nuestras peticiones. Y eso debe convertirse en oración. Pero hay algo importante aquí y es que dice también en Mateo 6, al orar, no digan las mismas cosas repetidas veces, así como la gente de las naciones.
como en algunas otras iglesias vemos que oran y repiten lo mismo todo el tiempo. Y dice la palabra, porque ellos se imaginan que por su uso de muchas palabras se harán oír, y no es así. El Señor no escucha esas oraciones. Quizás quedan ahí en el techo de su casa. Cada problema, mi hermano, cada situación que usted esté viviendo, colóquela delante del Señor. Diríjase al trono de la gracia, en donde encontraremos oportuno socorro. Echando toda vuestra ansiedad delante sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hay otro punto importante aquí cuando dice vuestras peticiones, porque que a veces nosotros pedimos, pero pedimos para nosotros. Miren Santiago 4:3-4 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar para vuestros deleites. Y que nosotros también somos tercos y somos egoístas. Entonces lo que pides para mí, el yo, Señor, yo, Señor, yo, y no pedimos para el prójimo. Y entonces nos vamos allá al Antiguo Testamento y tachamos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso sí se nos olvida y se nos va en nuestras peticiones. Mis hermanos, no seamos egoístas. Señor, provéeme, pero no para mí, sino para ser de bendición a otros en la iglesia que no se han podido comer su hallaquita. Ayúdame, Señor, y provéeme para un carro, pero no solamente para mí, Señor, sino para darle la cola al hermano que no tiene carro. Ajá. No, es que a mí no me gusta dar la cola. Prefiero quedarme sin carro. Todo para mí. No, hermanos, cambiemos la forma de orar. Y luego más adelante en el versículo dice, delante de Dios. Y esa es otra parte, que tenemos una tendencia nosotros como cristianos sobre todo, a que cuando tenemos algo que nos angustia, algo que nos atribula, lo primero que hacemos es que irse a contar al vecino. Se lo contamos a nuestros amigos, a nuestros padres, vamos a nuestros hijos, se lo contamos, a cualquier persona, pero menos a quien en realidad debemos dirigirnos, al Señor. Debemos colocar nuestras peticiones delante de aquel que realmente puede hacer algo al respecto y reconocer que nosotros somos incapaces, pero que Él es capaz, que nosotros no podemos, pero que Él puede, que nosotros a veces hay cosas que no entendemos, pero que Él sabe todas las cosas, que nosotros somos débiles, pero que Él es fuerte. Nosotros no podemos solucionar los problemas por nosotros mismos, pero tenemos un Dios grande que sí lo puede hacer. Soberano, omnipotente, todopoderoso, que puede darle salida a ese sendero donde estamos cayendo. Más adelante dice, toda oración y ruego, y es que no debe haber nada, ningún área en nuestra vida que ocultemos al Señor. Dice, con toda oración y ruego. Fíjense el salmista en el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El salmista reconocía en dónde encontraría su socorro, y viene del Señor. Mas el día que temo, en ti confío. El Señor nos está haciendo un llamado a una oración constante, mis hermanos. Que este 2024 oremos más, ¿sí? La oración, esta oración que vayamos a hacer, va a matar cualquier ansiedad que pueda venir a nuestras vidas el próximo año. Miren esta frase de Spurgeon también hermosa, dice, la tierra entera es un simple punto en el grandioso universo, y si Dios así lo quiere, puede inclinarse un poco más abajo y considerarnos a nosotros. Y Él hace eso. Pues dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eliminamos esa palabra ansiedad y la reemplazamos por oración. Y luego de la oración, acción de gracias. Sea cual sea la circunstancia, mis hermanos, que estemos pasando, ya sea enfermedad, persecución, pobreza, no, que yo no tengo dinero, que yo no puedo, que
estoy enfermo, no me puedo levantar, estoy en el lecho de muerte, agradece al Señor. Agradece por la tribulación, agradece por ese desierto que tú estás pasando el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese desierto el Señor mismo te está moldeando a través de ese desierto. Efesios 5 dice, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. En Job vemos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y un ejemplo de Daniel también vemos cuando Daniel supo que, eso lo vemos en Daniel 6, capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, fíjense esto, y abiertas las puertas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Ahora no le sorprende el hecho de que Daniel haya entrado en esa fosa de los leones y haya tenido paz, porque Daniel oraba. ¿Cómo no iba a tener paz? Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Derramemos nuestros corazones delante de Él, oremos más, seamos agradecidos con el Señor. Y si acudimos a Él, mis hermanos, Él nunca nos va a dar la espalda. Él siempre tiene su oído inclinado para nosotros, sus hijos. Cuando vengamos a su presencia, entonces Él nos abrazará, nos atrapará con esas cuerdas de amor. Estaremos en su presencia y viene la parte más hermosa y dice, y la paz de Dios, en el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pablo acá, escribiendo esto de parte de Dios, nos ofrece un antídoto celestial. Luego de que no nos angustiamos, que vamos a la presencia de Dios, oramos, que somos agradecidos con el Señor, dice ahí en su palabra que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Y esa paz, mis hermanos, no es una paz pasajera, no es una paz que, bueno, viene un día y después se va. Paz de Dios es una frase que Pablo utilizaba continuamente en las cartas, y esto nos recuerda que la paz solamente proviene del Señor. Pero ahora hay una diferencia, la paz de Dios y la paz con Dios. Porque la paz con Dios es una relación a la cual entramos a Dios a través de la obra terminada con Cristo Jesús. Amén. Esa es la paz con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Y eso lo vemos en Romanos 5, 1. Para mí, decía Pablo, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya para ir cerrando, mis hermanos, hay unas frases de mártires que pudieron contemplar esa paz de Dios antes de ser ejecutados. Y aquí le traigo algunas que pude conseguir. Dice acá el primero, soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de fiera salvaje para que pueda ser hallado pan puro. Ese fue Ignacio, sucesor de Pedro, minutos antes de ser arrojado a las fieras. Señor Dios, estos hombres me van a quitar toda una vida llena de miseria, pero tú me vas a dar la vida eterna. Maurice Blanc, martirizado en el año 1547. Otro dice, no sostengo doctrinas propias, lo que predico son las doctrinas de Cristo y por estas siempre daré mi sangre. Me consideraré feliz de poder padecer por causa de mi Redentor. Dominico, erudito militar y evangelista protestante, antes de morir martirizado también. Y el último que les voy a decir es este, venid aquí y prended fuego delante de mi cara. Si le hubiera temido a las llamas, no habría venido a este lugar. A ti, oh Cristo, te ofrezco esta alma en llamas. Jerónimo de Fraga, antes de ser quemado en la hoguera. Esos, mis hermanos,
Son ejemplos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense que ellos antes de morir tenían esa paz inexplicable. Justo antes de la muerte, ¿cómo es posible que estas personas se expresen de esa forma y que digan yo muero para Cristo? Y también lo vimos con Pablo. Y yo con esto no quiero decir que tengamos que experimentar y vivir lo mismo que ellos. Dios quiera que no sea así, que vivamos persecución. Y es un ejemplo de que en medio aún de la muerte, la inexplicable paz de Dios nos abraza y nos arropa. Cristo no vino al mundo para decirnos las respuestas a las preguntas de la vida, sino para hacer la respuesta. Y hay un dicho famoso que dice, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es la cura. Lo digo de nuevo, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es la cura. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos estar para no preocuparnos en esta vida? Descansando en el Señor y sus promesas. ¿Y las promesas dónde están? En su palabra. No temas, te dice el Señor en Isaías, porque yo te redimí, te puse por nombre. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Después vemos a Jesús, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo clama a mí y yo te responderé. Romanos 8. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ¿qué? Nos podrá separar del amor de Dios en Cristo, Señor nuestro. Hermanos, una de las formas que tenemos nosotros como cristianos para saber que estamos alineados a Dios, alineados a su voluntad, es que nos preocupamos menos. No hay afán, sino que descansamos en Dios y en su providencia. Mi hermano, que el afán, que la angustia para el año 2024 se quede aquí, en este año. Fíjense que hoy estamos terminando el año, estamos terminando el mes, estamos terminando la semana y estamos terminando el día. Tenemos oportunidad, tenemos un nuevo comienzo. Mañana ya será 1 de enero. ¿Y cuál debe ser nuestra meta, nuestra resolución para el 2024? Que todos podamos decir en el 2024, yo me parezco un poco más al Señor Jesús. Que esa sea nuestra meta y nuestro objetivo. Confiad en todo tiempo, pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio, Salmo 62. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado amigo, tú que nos estás visitando, si tú no conoces a Cristo hoy, esta palabra es para ti. En Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Si tú vienes a Él el día de hoy, Él te va a perdonar. Arrepiéntete de tus pecados, deja los afanes, deja tu manera de vivir como el mundo atrás, y que tu meta sea acercarte y ser